Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y compartirles un poco de información sobre los trastornos de la conducta alimentaria, porque yo considero que es algo muy importante que debemos conocer y aparte nos enfrentamos hoy en día a una gran problemática relacionada con este tipo de trastornos. Entonces, pues la dinámica que vamos a utilizar es que yo voy a hacer la exposición y si ustedes, por favor, si pueden ir apuntando dudas, preguntas, para que al final me puedan hacer las preguntas necesarias y podamos aclarar todo tipo de dudas que puedan surgir en el curso de la presentación. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es que podamos definir qué es un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, nosotros vamos a identificar un trastorno porque son alteraciones muy importantes en la conducta que están relacionadas con la ingesta de alimentos. Normalmente se acompañan por un gran temor a engordar y una excesiva preocupación por la imagen corporal. Decimos que este tipo de trastornos son enfermedades multideterminadas porque tiene que ver con factores psicológicos, biológicos, socioculturales, y estos se vinculan entre sí. Nosotros vemos cómo pues la televisión, las amistades, la misma familia, a veces sin pretenderlo, puede influir en que se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. ¿En qué edades puede empezar a ocurrir esto o cómo lo podemos ir identificando? Normalmente aparece la mayoría de ellos en la pubertad y en la adolescencia o en el inicio de la edad adulta. Y esto tiene una razón de ser, porque cuando somos pequeños, normalmente estamos bajo la protección de la familia. Entonces, es como muy complicado que dentro de la casa existan críticas sobre la imagen corporal. Sí llega a pasar, pero es menos que, por ejemplo, vemos a los niños, pues los papás no les están criticando sobre cómo se ven o si comen mucho, al contrario, ¿no? Los papás tienden a ser muy complacientes con sus hijos, les compran lo que quieren y si ustedes son observadores, por ejemplo, en la edad como de entre los 8 años a los 11 años, normalmente los niños están como más rellenitos porque es cuando empieza a haber más cambios físicos, pero como que nadie les dice que nada respecto a la comida, pues ellos comen normalmente en un ambiente de protección. Entonces, ¿qué pasa cuando salen a este mundo donde se empieza a gestar la vida adulta y empiezan a relacionarse con más personas y demás? Es cuando se dan cuenta que no es tan fácil encajar en un mundo donde existen estándares muy específicos relacionados con la imagen corporal. Entonces es aquí cuando en la pubertad que se empiezan a generar cambios hormonales propios del desarrollo, los chicos empiezan a prestar más atención a su apariencia. También en las escuelas pues suelen ser más criticados. Y ya es aquí cuando las relaciones, como es muy importante para el ser humano de forma natural, las relaciones con los demás, pues es cuando se empiezan a desarrollar este tipo de trastornos para poder pertenecer y ser aceptados a los grupos sociales que les interesan. ¿Cómo los identificamos? Nosotros en psicología contamos con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, donde podemos ver claramente las características, los criterios que nos permiten dar cuenta de que existe o no un trastorno de la conducta alimentaria y otros más, ¿no? Lo primero que vamos a ver cuando hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria es que tiene que ver con una ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes, ¿sí? Eh, el otro punto importante es que la ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias es inapropiada
al grado del desarrollo del individuo. Por ejemplo, podemos ver personas que solamente quieran comer dulces o que no quieran comer o que les encanten las comidas fritas o muy saladas. Y actualmente pues vemos que la comida rápida y ese tipo de alimentos que no tienen calidad nutricional son cada vez más frecuentes. Otra forma en que podemos identificarlos es que el comportamiento alimentario no forma parte de una práctica culturalmente aceptada o socialmente normativa. Por ejemplo, comer mucho, comer en exceso, no es una práctica culturalmente aceptada. O todo lo contrario, ¿no? No comer tampoco es una práctica culturalmente aceptada. Entonces, cuando nosotros vemos que alguna persona tiene un comportamiento que no es como lo cotidiano, lo estándar, lo que la mayoría de las personas hace, entonces podremos estar pensando que pudiera existir algún tipo de trastorno en la conducta alimentaria. Si el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno mental, también podemos identificar, por ejemplo, en personas que tienen alguna discapacidad intelectual o personas con espectro autista, pudiera ser que tuvieran dificultad para aceptar cierto tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, el trastorno del espectro autista podemos ver que los niños desde muy chiquitos tienen dificultad para aceptar las diferencias en las texturas de los alimentos. Y si esto no se va entrenando para que ellos puedan familiarizarse e ir aceptando de a poco este tipo de texturas o sabores y demás, se puede desarrollar a la larga un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, como vemos, no solamente tiene que ver con algo que puede ser voluntario y que se va gestando a partir de las relaciones con los demás, sino que también cuando existe un trastorno mental, si esto no se atiende a tiempo o no se identifica que se puede gestar un trastorno de la conducta alimentaria, pues puede llegar a convertirse en una situación problemática para la persona que lo experimenta. Entonces vamos a ver propiamente y basándonos en el DSM-5, que es como la Biblia para los psicólogos, ¿cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria? Primero vamos a hablar sobre el trastorno de rumiación. Este trastorno lo vamos a identificar porque tiene que ver con la regurgitación repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, a tragar o se escupen. También la regurgitación repetida no se puede atribuir a una afección gastrointestinal, porque esto es voluntario, ¿sale? O sea, si existe regurgitación por una situación médica, no vamos a hablar de un trastorno de rumiación, pero si es provocado, es voluntario, entonces sí. Tenemos también el trastorno de evitación o de restricción de la ingesta de alimentos, que este tiene que ver con la falta de interés por comer o alimentarse. Este trastorno está muy vinculado a las personas que tienen algún tipo de trastorno mental de otras características o que tienen alguna disfunción mental o alguna condición, como por ejemplo el tema del autismo, ¿no? O sea, si no se enseña a los niños a comer los alimentos, puede ser que desarrollen este tipo de trastorno de evitación porque no les gustan las texturas. Entonces, encontramos que evitan comer, pues por la característica propia del alimento, ¿no? Si es muy duro, si es muy blando, quizás no les guste esa textura y por eso mejor no lo comen. El trastorno de evitación se pone de manifiesto por el fracaso persistente para cumplir las necesidades nutritivas. No quieren comer porque no les gusta ese alimento. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Pues existe pérdida de peso significativa
hay deficiencia nutritiva también significativa y hay una dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral, porque si no, de lo contrario, tendríamos desnutrición en este tipo de casos, ¿no? También existe una interferencia muy importante en el funcionamiento psicosocial, porque normalmente las personas que tienen este trastorno, pues no les gusta convivir en momentos o en situaciones donde hay convivencia y que hay alimentos. O sea, no les gusta convivir cuando hay situaciones donde hay que comer. Y como ustedes saben, en la cultura, en nuestra cultura especialmente, la latina, pues básicamente todo lo hacemos comiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Pues que tienden a aislarse y a no convivir porque no quieren enfrentarse a la situación de tener que ver los alimentos que en determinado momento empiezan a repudiar. Vamos a hablar sobre la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa consiste en la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. El peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o en niños y adolescentes inferior al mínimo esperado. ¿Por qué con los niños y adolescentes es diferente? Pues porque están en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, no se puede definir exactamente un peso mínimo, ¿no? Porque tiene que ver con cómo se están desarrollando ellos. Otras características de la anorexia nerviosa es un miedo intenso a ganar peso o a engordar. Es un comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. La alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución influencia la influencia impropia del peso, la constitución corporal en la autoevaluación o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal. ¿Qué es lo que pasa con las personas que desarrollan anorexia nerviosa? Llega un momento en el que ya no tienen una conciencia clara de su apariencia física. Ya se ven todo el tiempo como si tuvieran sobrepeso. Y por más que las demás personas les digan que ya están demasiado delgadas, hasta no verse los huesos, consideran que tienen sobrepeso. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en este tipo de problemáticas, prestar atención temprana para que no se desarrolle una consecuencia grave, como el caso de esta fotografía, que es una modelo francesa, que pues ella empezó a desarrollar anorexia nerviosa a partir de ser modelo, porque le exigían tener un peso mínimo y cuando pierde el trabajo, no le daban los trabajos y demás, pues ella ya había desarrollado el trastorno hasta que se convirtió en algo muy grave, con riesgo obviamente a la salud, a la vida. Vamos a hablar de la bulimia nerviosa. Acuérdense que la anorexia nerviosa tiene que ver con restricción de alimentos, con no comer. Las personas no consumen alimentos y en ocasiones pues pueden estar incluso días o hasta una semana solamente consumiendo agua o cuando comen algo un poco, inmediatamente después eh, hacen ejercicio o buscan cómo quemar las calorías para no engordar, ¿no? Pero aquí la característica principal es poco alimento o casi nada. En la bulimia nerviosa tenemos una característica distinta porque aquí lo que ocurre es que las personas tienen episodios recurrentes de atracones. Esto significa que comen más de lo normal, ¿no? Ingieren una gran cantidad de alimentos y tienen una falta de control sobre los alimentos que están ingiriendo.
¿Qué es lo que pasa con la bulimia nerviosa? Las personas comen, tienen el atracón, pero después empiezan a tener pensamientos de culpa, el miedo a subir de peso, y lo que ocurre entonces es que desarrollan comportamientos compensatorios, como pues consumiendo laxantes o haciendo extremadamente mucho ejercicio o provocando el vómito, haciendo ayunos, ¿vale? Es como que comes hoy muchísimo en la mañana y ya el resto del día ya no quieres comer, o vas y haces 2, 3 horas de ejercicio o vomitas, pero el tema de vomitar es que como ya vaciaron el estómago, ya no tienen el malestar, entonces pues se repite el comportamiento en el transcurso del día y se vuelve a repetir también el hecho de vomitar. La bulimia nerviosa se caracteriza mucho por eso. Ujú. Porque tienen el atracón y después el comportamiento compensatorio. Aquí tenemos algunos criterios, es que al menos una vez a la semana durante 3 meses. Si nosotros encontramos esto en algún paciente, pues ya estamos hablando de bulimia nerviosa. Igual que con la anorexia, en el tema de la bulimia nerviosa también existe una autoevaluación indebida sobre la constitución física y el peso corporal. Vamos a hablar del trastorno por atracón. El trastorno por atracón es una ingestión de alimentos en un periodo determinado de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la mayoría de lo que comen las personas, ¿no? Comen más que el común denominador de las personas. ¿Qué caracteriza el trastorno por atracón? Hay algo que te impulsa a comer, no sabes qué, pero tú tienes ganas de comer y comes sin control. ¿Qué más pasa aquí? Come sin control y se van a dar cuenta porque las personas comen muy rápido y llegan a comer tanto hasta sentirse desagradablemente llenos. Por ejemplo, hoy en día, pues hay muchos juegos sociales con relación a esto y cuando hablan del mal del puerco y me llamó mucho la atención cuando escuché el mal del jabalí, que dicen que es como el mal del puerco pero más fuerte, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, pues claramente estamos identificando que se trata de atracones. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre física, porque hay una desconexión entre las mensajes que nos envían el cerebro al estómago. Hay una total desconexión, no escuchamos al cuerpo y entonces se come sin control. Aquí hay algunas otras características. Algunas personas comen solas porque les da vergüenza que los demás vean la cantidad de alimentos que consumen, o se sienten a disgusto. Si se sienten a disgusto, deprimidos o demás, también vienen los atracones. Como ustedes saben, todos los trastornos de la conducta alimentaria están muy vinculados al tema de las emociones. Entonces, esto no podemos perderlo de vista porque es fundamental. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es el tratamiento que damos a los trastornos de la conducta alimentaria? El tratamiento más recomendable, aunque hay muchos tratamientos psicológicos, es el tratamiento con terapia cognitivo-conductual. Porque la terapia cognitivo-conductual, entre todas las técnicas psicológicas, es la que tiene mayores evidencias científicas sobre su efectividad. Entonces se utiliza mucho para todos los trastornos y también para los tratamientos de pérdida de peso y mantenimiento de peso. Vamos a ver cómo se realiza un tratamiento de psicoterapia cognitivo-conductual